Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Ya este es nuestro segundo día y segunda actividad. Comenzamos ayer 29 de noviembre del 2021, aunque toda esta llama que hemos ido, como cuando dicen soplar las brasas, lo venimos haciendo desde el año pasado, gatillado por todo lo que ha ido ocurriendo en el 2020 y todo lo que nos ha tenido un poco en reconstrucción, muchos de nosotros, como en remodelación de negocios, de propósitos, en personas, en familias, en organizaciones, con cosas que han tocado y que nos han hecho repensar muchas cosas. Y bueno, en esta versión, una de las temáticas que ha estado siendo muy interesante y que va resonando y que nos va resonando es la temática de la resiliencia. Una palabra que a veces incluso no conocemos tanto, o la hemos escuchado por allí, o incluso comentábamos ahora tras bambalinas, cuando uno lo escribe, por ejemplo, hay veces que te aparece con ese rojito abajo, como que no reconoce, incluso a veces en algunos idiomas no se reconoce. Entonces, toda una invitación a una palabra que incluso nos lleva a repensar muchísimas cosas. Y para ello, hoy día tenemos aquí con nosotros, tengo el gusto de presentar a Henry Peralta, que nos va a acompañar para lo que es la conversación de hoy. Él nos va a hacer una presentación y nos va a hablar y nos va a hacer reflexionar de seguro sobre la transformación de modelos de negocio para crear resiliencia. Y bueno, contar un poco sobre Henry, que él es fundador y CEO de la empresa Soluciones Resilientes. Él es ingeniero civil, magíster en educación de la Universidad del Valle, ha sido coautor de varios libros. Así que ya muchos de ellos también, ojalá que Henry nos vaya diciendo después dónde podemos encontrar aquellos libros. Territorios Resilientes, una guía para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres en Colombia, por allí por el 2013. Resiliencia, la clave del nuevo liderazgo del siglo XXI. Negocios resilientes, el reto de los líderes empresariales que se atreven a cambiar y dar un salto. Esto fue ya hace muy poco, el 2019. Resiliencia para la vida, algo ya muchísimo más profundo y que de seguro hoy día nos va a hacer también buscar dentro de nosotros mismos. Modelo, avance, declive y evolución de la resiliencia. Una segunda edición del libro Resiliencia, la clave del nuevo liderazgo del siglo XXI, el 2020. Así que creo que Henry tiene mucho para contarnos. Es muy bonito también cómo estamos reconectando y cómo la palabra co-crear fue un gatillante de generar conversaciones con personas que estamos aquí, desde Perú, desde Colombia, Cali y Bogotá, que está Giovanna Henry, Chile, y bueno, y esperamos también que esto llegue a más personas para que gatille conversaciones, para que genere reflexiones, que es un poco lo que estamos buscando. Así que muy bienvenido a nuestros nuevos amigos co-creadores y bienvenido Henry, y te dejamos aquí para que nos cuentes. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación, Julia y Yavet, a Co-Creando. Me parece que este espacio nos permite articular pensamientos, también sueños, acciones concretas para un mundo en crisis, para un mundo también con muchas oportunidades. Y es a través precisamente de este proceso solidario de co-crear acciones concretas que pues, vamos a poder ayudar o por lo menos colocar un granito de arena para lo que significa todos estos retos que nos implica este mundo actual, un mundo con pandemia, un mundo con crisis climática, un mundo con problemas políticos, económicos, y esa es esta generación, la que estamos acá, la que nos toca de alguna manera, yo diría, enfrentar este proceso. Así que, bueno, un saludo también a Giovanna, Jesús Durán, que se unen ahorita, María Dumax, que está aquí. Bienvenidos y vamos entonces a iniciar este
este recorrido por lo que significa la transformación. Cuando hablo de transformación es esa oportunidad que hoy tenemos para, a partir de los aprendizajes, las enseñanzas que nos ha dado estas experiencias que hemos vivido específicamente hoy en un mundo en pandemia o con una pandemia que sabemos dónde empezó, sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo se va a acabar, ¿sí? Entonces estamos en unos altibajos bastante importantes que nos permiten como seres humanos reflexionar sobre lo que debemos hacer. Entonces yo, para introducir el tema del concepto de transformación de negocio, de modelos de negocio, porque vamos a hablar de modelos de negocio, para crear resiliencia, es decir, cómo a partir de esa oportunidad que tenemos nosotros de entender primero la resiliencia como un concepto o un macro concepto, yo diría un macro concepto que puede articular muchos saberes, ¿sí? Si bien es cierto, este concepto de resiliencia viene de la ingeniería de los materiales, por allá en el siglo XVIII, realmente su origen es mucho más antiguo. Pudiéramos estar hablando de que el concepto de resiliencia viene de la época de Cicerón antes de Cristo. Y este concepto tiene una raíz etimológica del latín que significa resilio. Resilio es la palabra origen de la palabra del concepto de resiliencia y que significa saltar, chocar, caer, que es un concepto desde su origen etimológico del latín, un concepto que alude al movimiento, al dinamismo, al cambio. Entonces, vemos cómo es de por sí la palabra, es el origen de la palabra resilio, que era usada en la época de Cicerón antes de Cristo y que se usaba mucho para en las batallas, ¿no? Cuando los ejércitos iban a la batalla, entonces estos ejércitos ya cuando estaban cansados de la guerra y querían recoger o recomponer sus fuerzas, pues volvían a sus bases o a sus betiles, en esa época eran betiles las bases militares, y eso hacía entonces que la guerra fuera un proceso dinámico de ir al frente y volver a las bases a retomar fuerzas, y ese concepto fue aplicado en la época de Cicerón y se le llamaba resilio. Luego, por allá, en la época de la Revolución Industrial, en el siglo XVIII, XIX, final del siglo XIX, vemos cómo entonces la ingeniería de los materiales usa ese concepto para explicar la capacidad que tiene un material al estar sometido a cargas o estrés o a fuerzas para soportar esas cargas sin romperse. Y eso fue muy importante, ese concepto de resiliencia, porque fue el que de alguna manera garantizó de que se pudieran construir máquinas, ¿no? Máquinas que finalmente se constituyeron en un cambio también del mundo en términos de la producción y bueno, sus temas positivos y negativos. Sin embargo, este concepto de resiliencia aparece ahí como un elemento importante para explicar en primera instancia lo que significaba desde el punto de vista de los materiales, pero luego por allá en los años 50 ya las ciencias sociales, estoy hablando de la sociología, psicología, empezaron a tomar prestado el concepto de la ingeniería y le dieron un uso hacia explicar el comportamiento humano. Entonces ya no era la capacidad del material, sino la capacidad del humano, del ser humano, de soportar crisis, de levantarse de ellas, o la capacidad de una sociedad que enfrentada a diferentes fenómenos sociales, económicos, políticos, pues tenían la capacidad de resistir y levantarse. Por allá en los años 70, la ecología retoma ese concepto prestado también y adaptado con la posibilidad de explicar cómo se comportan o las capacidades que tienen los ecosistemas, por ejemplo, para regenerarse cuando estos han sido sometidos a perturbaciones o shocks. Y luego por allá en el año 2000 la economía también empieza a usar este concepto, pues porque como nos globalizamos tanto, finalmente, y nuestra economía está globalizada, pues también este concepto empezó a ser usado por la economía para poder determinar la capacidad que tienen los estados financieros, las economías de los países para soportar crisis económicas por la subida del dólar, por la baja del petróleo, etc. Luego, por allá en el año 2005, Naciones Unidas adapta y adopta el concepto, ya lo venía como usando, o ya lo venían mencionando en sus documentos anteriores en el año 2000, a partir del año 2000,
el concepto de la resiliencia, pero solamente fue hasta el año 2005 cuando en una reunión en Japón, en Hyogo, una ciudad japonesa, donde se hizo una reunión global de lo que tiene que ver con los desastres. Fue la primera vez que este concepto toma más fuerza, el concepto de resiliencia de Naciones Unidas, porque un mes antes, en el año 2004, el 26 de diciembre del año 2004, ocurrió uno de los tsunamis más fuertes que han habido en el mundo, el tsunami del Océano Índico, que generó alrededor de unas 300.000 víctimas. Y conciencialmente, pues digamos, se iba a desarrollar una reunión que ya estaba planificada desde hace muchos años, en el 2005, en el mes de enero, y sobre esa base, entonces lo que se hizo fue, y sobre ese acontecimiento tan catastrófico para los seres humanos, que lo vimos muchos por televisión, lo vimos por internet, cómo llegaban las olas y destruían, y todo este tema, en las Islas Maldivas, en África también, en Asia, en parte de Asia, Océano Índico, vimos cómo entonces este concepto se convierte en un concepto importante para Naciones Unidas, y es por primera vez en el año 2005, a raíz de ese tsunami, es que Naciones Unidas le da mayor relevancia al concepto de resiliencia y lo empieza a promover con mayor fuerza, porque nos dimos cuenta que era necesario empezar a fortalecer las capacidades de los gobiernos, de las organizaciones, de las comunidades, porque lo que develó el tsunami es que teníamos muchas vulnerabilidades, muchas debilidades y pocas capacidades, y en ese sentido se toma un eslogan a partir del año 2005 en Naciones Unidas que se denominó el marco, que es el marco global, o sea, es el documento que finalmente sale de esta reunión, que se denominó el marco de acción de Hyogo, por la ciudad japonesa de Hyogo, donde se realizó. 167 gobiernos firmaron el acuerdo del marco de acción de Hyogo, y el concepto que se promovió o se viene promoviendo desde el año 2005 hasta hoy es el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades frente a desastres. Entonces, a partir del año 2005 es cuando ese concepto de resiliencia ya no solamente se trabaja desde los campos de la psicología, la sociología, la ecología, la economía, la matemática, la física, los materiales, sino que empieza a permear otros campos, ¿sí? Otros campos que son importantes, y empezamos a ver que ese concepto conecta con todo. Entonces nosotros decimos que así como todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos también conducen a la resiliencia. Y eso lo digo porque independientemente de lo que tú hagas, de lo que cada uno haga en su vida, finalmente cuando lo hacemos bien y lo hacemos con un buen propósito, lo que queremos es fortalecer capacidades, capacidades humanas, capacidades financieras, capacidades económicas, sociales, cognitivas, de todo tipo. Y eso implica que ese concepto que hoy se ha puesto de moda, y que ese concepto es hasta difícil de pronunciar, porque uno trata de vocalizar resiliencia, y a veces es también difícil vocalizar resiliencia, ¿cierto? Son 11 letras formando una palabra poderosa, que hoy en esta charla y introduzco un poco el concepto para que nos atrevamos un poco a salirnos del concepto cotidiano, porque normalmente consideramos la resiliencia como la capacidad de recuperarnos después de una crisis, pero es que esa capacidad para recuperarnos después de una crisis depende de unas acciones anticipadas que consciente o inconscientemente, pero ojalá conscientemente nosotros los seres humanos y las organizaciones podamos hacer, que es que en la medida en que yo aumento mi resistencia, aumento mi preparación, me adapte a unas condiciones, cuando venga la crisis, pues va a ser mucho más fácil recuperarme. Uno podría decir que la capacidad de recuperación es directamente proporcional al nivel de preparación, resistencia, adaptación que los seres humanos, ¿sí? Podemos desarrollar en épocas de paz. Cuando yo hablo de épocas de paz o épocas de guerra o en crisis o en la cotidianidad de la vida, lo que estamos diciendo es no tenemos por qué esperar a que nos ocurra una crisis, sino que podemos actuar ya. O sea, la resiliencia no empieza después de la crisis. O sea, yo no soy resiliente o yo no descubro si soy resiliente después de que me afecte una crisis. Es el gran error. Lo que tenemos que hacer desde ahora es cómo yo voy a crear resiliencia o cómo vamos a co-crear resiliencia, porque es un concepto que yo voy a empezar a usar mucho. ¿Cómo co-creamos resiliencia? Porque la resiliencia nace en individual. O sea, nosotros los seres humanos, los que estamos aquí en esta conferencia, pues cada uno tiene un chip, viene con un chip, viene con una
una información genética, un ADN, y tiene una historia de vida particular. Entonces, nacemos, pero cuando ya estamos en la vida y nos empezamos a interrelacionar, pues entonces yo siempre digo que la resiliencia nace en lo individual, pero se fortalece en lo colectivo. ¿Sí? Yo puedo ser muy resiliente en lo individual, puedo ser muy fuerte económicamente, anímicamente, ¿cierto? Pero esa capacidad que yo tengo de manera individual la puedo ayudar a construir en otros, y eso se hace en esa co-creación de oportunidades para todos. Y en la medida en que todos colocan desde sus diversas liderazgos, ¿sí? Desde sus diferentes capacidades, pues vamos a poder lograr incidir en temas de innovación, en temas de creatividad. Eso es un elemento que yo considero clave que debemos proyectar. Entonces, este pedazo o este espacio del cual vamos a conversar, vamos a hablar específicamente de los negocios. Y cuando hablo de los negocios, yo quiero que lo veamos de una manera positiva, porque normalmente uno dice los negocios y entonces uno, uy, el dinero y eso, no. Negocios están en función específicamente de todo lo que nosotros hacemos para sobrevivir, para articularnos con el otro, para crear una propuesta de valor, que desde esa propuesta de valor ayude a solucionar una necesidad del otro, ¿cierto? Y entonces, eso es posible entenderlo si podemos nosotros desde y es un poco lo que yo les voy a comentar acá y voy a compartir con ustedes, es una forma de analizar lo que nosotros estamos haciendo, de organizar nuestra mente a través de una herramienta que ya existe y ahora les voy a decir cuál es, pero que entendida con las gafas de la resiliencia nos va a permitir que podamos construir diversos negocios, diversos sueños, ¿cierto? Pero en el marco de un modelo, yo diría, estandarizado en términos de yo digo, en términos de los componentes, más no de los elementos digamos que lo dinamizan por dentro, porque cada negocio es diferente. Sin embargo, aquí no hay recetas universales. Lo que yo les voy a mostrar aquí no es una receta universal, sino unos lineamientos esenciales, básicos, para que ustedes ordenen, ¿sí? Su pensamiento y también valoren lo que cada uno hace, ¿sí? En la vida real, en la cotidianidad de la vida. Y esto es una forma, digamos, de pensar, de organizar el pensamiento para poder actuar en consecuencia y fortalecer, primero, analizar lo que veníamos haciendo como seres humanos, pero también en nuestro quehacer diario, con nuestras organizaciones, con nuestros negocios, con nuestras empresas, con nuestros emprendimientos, analizarlo para finalmente poder ver cómo el COVID-19, porque esto lo estamos enmarcando en esta pandemia, ha impactado cada uno de esos componentes del modelo de negocio que podemos tener nosotros, y de esa manera poder establecer, bueno, y si eso fue impactado, esto, ¿cómo yo voy a transformar esa realidad que generó la crisis o que me afectó a mí para que me pueda preparar, primero para enfrentar seguir enfrentándola, y segundo para levantarme y recuperarme de manera eficiente? Entonces, ese es un poco el contexto sobre el cual vamos a hablar, y para eso yo les voy a presentar un video corto que hice hace algunos años para que ustedes entiendan la importancia de poder comprender desde una perspectiva integral la resiliencia, pero vista desde algo que normalmente estamos negando. Nosotros los seres humanos siempre vivimos en una negación frecuente, y el riesgo, y ese es el concepto que vamos también que es como el que aparece en todos los elementos que voy a hablar, el riesgo no como un elemento que nos haga sentir miedo, sino como el riesgo visto como una oportunidad de negocio. O sea, uno tiene dos opciones: o el riesgo como un peligro, como normalmente lo vemos, como algo malo, o lo vemos el riesgo, claro, lo vemos como un peligro, pero además lo vemos como una oportunidad para fortalecer lo que nosotros estamos haciendo, y de esa manera pervivir y permanecer, digamos, con que permanezcan, o garanticemos que permanezcan nuestros negocios independientemente de que hayan crisis grandes. Entonces, hay un autor
que recomiendo leer, que se llamaba Ulrich Beck, que escribió La Sociedad del Riesgo, y él decía que el riesgo puede considerarse de tres maneras distintas. Con negación, aquí no pasa nada, todo el mundo negaba lo que estaba ocurriendo en China, ¿cierto? Sí, aquí en América no pasa nada, ¿cierto? Con indiferencia, eso no es problema mío, que lo resuelva el gobierno, que lo resuelva el empresario, que lo resuelvan los chinos, ¿sí? O con cambio. O sea, solamente tenemos tres opciones para avanzar para poder enfrentar esta realidad. Uno es, seguimos negando que el riesgo existe y no hacemos absolutamente nada, pero negar el riesgo no nos protege de él se manifiesta, ¿sí? Seguimos indiferentes, diciéndole al otro es que eso no es problema mío, es el problema de usted verá qué hace, o cambiamos. Y ese cambio es el que hoy finalmente el mundo nos está diciendo, ustedes tienen que cambiar, porque si no cambiamos, ¿sí? Ya hace 2 meses más o menos, la organización internacional que está trabajando el tema de cambio climático nos dijo, esos escenarios de cambio climático que habíamos proyectado al año 2100, del 1.5 grados de temperatura, ya ese escenario ya que era poco probable que se iba a manifestar en el 2100, ya no se va a manifestar en el 2100, porque lo hemos acelerado tanto que se va a manifestar en el 2040. Entonces ya no están diciendo qué es lo que va a pasar y nosotros seguimos, no, que eso no pasa aquí, como decíamos con el tema de la pandemia. Sin embargo, esta conferencia tiene el propósito de que podamos establecer unos elementos conceptuales básicos, que podamos organizar nuestra mente en el marco de un modelo que yo les voy a compartir, pero que nos permita entonces, sobre esa lógica, construir resiliencia, es decir, construir capacidades para enfrentar lo que nos está pasando hoy y también para enfrentar lo que puede ocurrir en el futuro. Y para esto yo les voy a mostrar una historia, y esta historia es la historia de 2 empresas, 2 emprendimientos, 2 empresas gemelas, 2 negocios. Una empresa que se llama Riesgola, que viene de riesgo, ¿sí? Y otra que se llama Riesiola, que viene de resiliencia. Y esta es la historia de 2 empresas, y yo quiero que ustedes comparen entre una y otra la importancia que tiene gestionar el riesgo, ese riesgo que normalmente negamos, o que creemos que el riesgo lo gestiona el bombero o el de la defensa civil o la protección civil o el gobierno, pero nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que tener también que gestionarlo. Entonces, con base en este ejercicio, ustedes van a entender el por qué es importante, ¿sí? Transformar modelos de negocio, de los emprendimientos que ustedes tengan, de lo que hagan, ¿sí? Y que esa transformación nos va a permitir crear una resiliencia, es decir, hacernos más fuertes frente a las crisis. Entonces voy a proyectar. La historia de Riesiola Company y Riesgola Corporation es una metáfora del mundo empresarial contemporáneo que nos sirve para comprender la importancia de integrar el riesgo de desastre en las políticas organizacionales de las empresas del siglo XXI. En un territorio de condiciones complejas coexistían 2 empresas gemelas, Riesiola Company y Riesgola Corporation. Su entorno se caracterizaba por ser un caldo de cultivo de grandes contradicciones entre el riesgo y el desarrollo, caracterizado por una fluctuación constante de altas temperaturas sociales, políticas, económicas y ambientales, que estaba a punto de llegar a su máximo nivel de ebullición. Aunque por un lado se negaba y se era indiferente sobre los impactos del cambio climático en los ecosistemas y en las ciudades, también se presentaban grandes innovaciones, invenciones y emergía una conciencia de los entornos. Los modelos mentales antiguos se preservaban, pero a la vez el surgimiento del concepto de resiliencia de manera disruptiva proponía romper paradigmas y salirse de la zona de confort. Era una época de grandes desastres, pero de grandes agendas internacionales que apuntaban a la gestión del riesgo, a la sostenibilidad. De manera simultánea estaban presentes la ilusión, el anhelo, la desesperación y la incertidumbre del desastre. Se caminaba sobre la cuerda floja, pero con los ojos fijos al cielo. Era el siglo XXI. Estas empresas constantemente estaban enfrentadas a entornos ambientalmente cambiantes, en un lugar de alta pluviosidad y donde se temía la ocurrencia de un sismo semejante al que 5 décadas atrás había impactado el territorio. Los entornos sociales estaban empobrecidos,
la economía devastada con una alta inflación, además de la existencia de prácticas corruptas que impedían el mantenimiento efectivo de la infraestructura vial, los equipamientos urbanos y sociales. Consciente de esa problemática, la empresa Reciola Company decidió dar el salto hacia otra forma de verse a sí misma y a su entorno. En un intento por reinventarse, un gerente innovador impulsa el mejoramiento del relacionamiento con sus grupos de interés, da forma a un negocio consciente del entorno, donde se promueve el liderazgo resiliente y en general se gestiona el riesgo de desastre. Por el contrario, la empresa Riesgola Corporation, desconectada de la realidad que la rodeaba y viviendo en una falsa seguridad, consideraba que estaba blindada y que ningún infortunio la alcanzaría, pues creía que su única responsabilidad era generar valor para sus socios. Riesgola Corporation representaba un negocio que se preocupaba internamente de sus riesgos, pero no asume de manera responsable los que generan su actuar y sus procesos. No toma en cuenta los entornos ni ambientales ni sociales. En contraste, Reciola Company es una empresa que asume el valor compartido como un argumento empresarial a favor de la reducción del riesgo de desastre. Años después, ocurrió en el territorio el sismo que tanto se temía y precisamente se manifestó durante una intensa temporada de lluvias. Esto generó que el entorno sucumbiera y se develara su alta vulnerabilidad, así como de algunas empresas. Sufrieron grandes pérdidas con estos dos eventos. Entre las que menos sufrieron los efectos del sismo y las fuertes lluvias estaba Reciola Company. Esta compañía anticipadamente había realizado inversiones sensibles al riesgo de desastres en su infraestructura física, con lo cual redujo considerablemente sus daños. Debido al conocimiento de la posibilidad de sus pérdidas, se había concertado con sus entornos procesos autónomos de desarrollo, había concretado alianzas con terceros y su cadena de suministro estaba preparada, con lo cual pudo restablecer rápidamente sus operaciones. Este cambio al que se había atrevido Reciola Company, cuando nadie quería hacerlo, ni nadie creía en esto, sirvió para impedir que fuera una de más de las empresas que quedó hervida por no comprender los entornos. Por su parte, la empresa Riesgola Corporation quedó flotando en el candente entorno del desastre. Nunca dio el salto para salir de sí misma y comprender el entorno. Fue una de las empresas que quedó hervida en un territorio. Perdió a sus proveedores, su cadena de suministros y tuvo que cerrar. Por el contrario, Reciola Company mantuvo a sus clientes y hasta abrió nuevos mercados. ¿Conoce algún caso semejante de estas dos compañías? Moraleja: quien no se arriesga a cambiar y dar el salto, estará condenado a ser hervido en la limitación de su propia incertidumbre. Bueno, entonces, aquí ya vemos la comparación entre una empresa que gestiona sus riesgos y una que no. Y la idea es de este conversatorio, de esta presentación que voy a hacer, es entonces, siendo conscientes de que el riesgo existe y que no lo puedo seguir negando y que es importante generar ese proceso de cambio, vamos entonces a mostrar este modelo de cómo transformar dentro de una, yo diría, dentro de un espacio de negocio, de empresarial, esos modelos de negocio que de alguna manera nosotros tenemos conexión, ya sea que nosotros tengamos una empresa, un emprendimiento, o tengamos cercanía a alguien que tiene un tipo de negocio, y yo pienso que esto les va a servir mucho para que ustedes se repiensen la manera en cómo están interactuando dentro de su entorno, también de su territorio, y empiecen a considerar el tema de la reducción del riesgo y la construcción de resiliencia como parte de la sostenibilidad de los negocios. Entonces voy a proyectar pantalla de la presentación. Muy bien, entonces yo les quiero dar a ustedes aquí una guía para que de alguna manera ustedes puedan fortalecer la resiliencia de sus negocios. Entonces, sobre esta base, yo quiero llamar la atención, ¿sí? Es importante llamar la atención en un modelo. Vamos a trabajar este ejercicio sobre algo que muy probablemente muchos de ustedes conocen, han escuchado, que es el Business Model Canvas, que es el modelo de negocio en un lienzo que tiene 9 aspectos clave. Por eso es importante este ejercicio como lineamiento, que nos va a permitir
basado en algo que es muy conocido a nivel internacional, que es aceptado, que es sobre el cual las grandes compañías desarrollan sus modelos de negocio y son exitosas. La idea es que esto que vamos a presentar acá, visto con las gafas de la resiliencia, de alguna manera la podamos articular, yo diría de manera clave dentro de nuestra propuesta. Entonces vamos a pararnos sobre el contexto actual de la pandemia y vamos a mirar cómo la pandemia nos ha afectado. Vamos a aprender un poco de qué es eso del modelo de negocio, vamos a ir aprendiendo a la par, pero cuáles son los elementos que deberíamos empezar a evaluar, a autoevaluarnos para que esto tenga un sentido y para que de alguna manera ustedes se puedan llevar desde esta perspectiva una forma de analizar lo que pasó, le ha pasado a sus negocios, en qué momento están y cuáles serían entonces los procesos de transformación que tendrían que hacer en algunos de los elementos que componen el modelo de negocio. Entonces la primera pregunta que nos debemos hacer y vamos a intentar resolver acá para irla conectando con lo que ustedes van a intentar, luego ojalá lo puedan aplicar en su vida real. La pregunta que surge es, la primera pregunta que surge es, ¿qué es un modelo de negocio? ¿No? Un modelo de negocio describe las bases sobre las cuales una empresa, un emprendimiento o una idea crea y proporciona y capta valor. ¿Sí? Ese es, digamos, es como una especie de anteproyecto que uno establece para poder determinar cuál es el valor en términos de productos y servicios que yo puedo ofrecer a alguien, a un cliente, a un usuario, que yo de alguna manera tenga previsto y hacia donde yo voy a orientar. Este modelo de negocio, ¿sí?, que describe esas bases sobre las cuales entonces yo voy a planificar y proporcionar ese valor, tiene 9 módulos básicos, ¿no? Básicamente, que le permiten a una empresa conseguir ingresos. Y esto lo vamos a basar en lo que ya les dije, en el Business Model Canvas, que es una metodología de Alexander Osterwalder, un economista, que ha venido trabajando el tema y que ha venido ayudando a solucionar de manera sencilla, en un lienzo que tiene 9 elementos, una forma de planificar las empresas para que estas empresas sean competitivas y sean exitosas. Y esto no solamente aplica para las empresas con ánimo de lucro, también aplica para empresas sin ánimo de lucro. Sí, para cualquier tipo de empresa o emprendimiento, este modelo de negocio o esta plantilla es un referente muy importante. Y nosotros acá vamos a tomar como base esta plantilla que usan muchas empresas, ¿sí? Muchas empresas, y que normalmente se enseña en la escuela de negocios o que se enseña también, por ejemplo, en diversos países. Cuando hay una persona que quiere crear su emprendimiento, normalmente lo que usan es esta plantilla para poder plasmar la idea del negocio. Y la cuestión aquí es que si tu idea cabe aquí dentro de estos 9 elementos, podemos decir que ese negocio va a ser exitoso porque de alguna manera estos 9 elementos establecen las 4 horas principales de un negocio, que son los clientes o el usuario a quien yo voy a vender o a quien yo voy a llevar la propuesta de valor, lo que yo vendo, o sea, mi propuesta de valor, qué es lo que yo oferto, y también la infraestructura que uso para desarrollar esa propuesta de valor que le va a llegar al cliente final, y me permite también determinar la viabilidad económica. O sea, estos 4 elementos que son los componentes principales de un negocio son fundamentales y esos 4 componentes están incorporados dentro de estos 9 aspectos que voy a establecer. Entonces, para que entendamos este modelo, en la parte derecha tenemos básicamente todo lo asociado al contexto externo de la empresa o del emprendimiento, que tiene que ver primero con, en color azul,
clarito el segmento del mercado, o sea, los segmentos del mercado tienen que ver con los clientes a quien yo le llevo mi propuesta de valor, o sea, a quién. También me permite determinar los canales, qué canales son los que yo voy a usar para poder llevar ese producto, ese servicio a un cliente final, que son canales de distribución, canales de venta, canales de comercialización y también la relación con los clientes, porque la idea es que podamos establecer un vínculo de largo aliento para que, pues obviamente, la sostenibilidad del negocio pues está en función de que tengamos clientes, ¿no? Entonces, a los clientes también se tienen que cuidar. Y en la parte izquierda observamos otros componentes que están relacionados con, y eso más es el interior de la empresa, en cómo funciona internamente la empresa, y estamos hablando de las actividades clave que yo debo de alguna manera realizar para poder lograr convertir una propuesta de valor en realidad. Recursos claves, con quién cuento, recursos económicos, recursos físicos, recursos financieros, recursos humanos, etcétera, y los socios clave, ¿sí? Normalmente también dentro de este proceso necesitamos socios. En la parte de abajo tenemos lo relacionado con el tema de la viabilidad económica, que está en función de cuánto me cuesta, cuánto me cuesta a mí entonces hacer esa propuesta de valor que está en el centro, que está en color naranja, y esa propuesta de valor ya llevada al cliente, pues obviamente me genera unos ingresos que son los que van a garantizar o van a permitir que mi negocio funcione. Entonces, es importante desde esta perspectiva que veamos cómo este modelo, que es un modelo muy sencillo, me va a permitir, y lo que vamos a ver en detalle en cada uno de los segmentos, cuáles serían los elementos que yo debería empezar a analizar para transformar mi negocio. O sea, lo primero que debemos hacer para poder crear resiliencia en un negocio es conocer el negocio. Normalmente lo que pasa es que no conocemos el negocio. Y yo los invito a que si ustedes tienen un negocio, tienen un emprendimiento o quieren crear un emprendimiento nuevo, puedan usar esta herramienta del Business Model Canvas, que permite de manera muy sencilla, pero muy precisa, establecer todos los elementos que mi negocio debería considerar para que mi negocio sea próspero y mi negocio sea competitivo. Y algo que le vamos a agregar acá, que normalmente no se piensa, es cómo entonces hacemos ese negocio resiliente, y sobre esa resiliencia, cuáles serían los elementos que tendríamos nosotros entonces que pensar. Entonces vamos a ir a cada uno de ellos. Vamos entonces a entrar a desglosar un poco esos 9 aspectos, ¿sí? Y vamos a entrar por el primer aspecto que es clave, que tiene que ver con el segmento del mercado. Entonces, ¿qué es el segmento del mercado? ¿Sí? ¿Qué es un segmento del mercado? Pues básicamente, si lo podemos resumir, se refiere básicamente a los clientes o a los usuarios a los cuales yo le voy a dirigir esa propuesta de valor de la empresa, ¿sí? Y esa propuesta de valor, o sea, lo que yo voy a ofrecer a una organización o a un cliente determinado, básicamente está en función de las necesidades, o sea, de qué necesidades específicas yo voy a satisfacer a ese cliente, los canales de distribución que uso, las formas de relacionarse particulares con el cliente, qué tanta rentabilidad me genera lo que yo voy a desarrollar y la disposición que tiene la gente o el usuario a pagar, ¿sí? Por un producto o servicio diferenciado. Y entonces, si uno pudiera destacar de manera general, existen alrededor de unos 5 tipos de segmentos de clientes, ¿no? O si uno pudiera categorizar, existen, por ejemplo, segmentos del mercado de masa, que es, por ejemplo, los asociados a la tecnología, ¿sí? Eso no se diferencian, digamos, hay mucha gente orientando su proceso a ese mercado de masa, entonces la venta de computadores, la venta de la tecnología, televisores, bueno, mini componentes, de todo esto que tiene que ver con un segmento de mercado bastante grande, que son mercados de masa. Ese es un mercado importante. Los mercados de nicho ya son mercados especializados de productos muy específicos. Los mercados segmentados, que es un mercado donde yo no solamente tengo una propuesta de valor, sino yo tengo 2 o 3 propuestas de valor, o sea, 2 o 3 o más propuestas relacionadas con
digamos, con diferentes productos, mercados diversificados, ahí se amplía mucho más nuestras propuestas de valor, los mercados de plataforma o mercados multilaterales, que son los que ahora vemos por internet, por ejemplo, Amazon, Netflix, y todos estos mercados relacionados con la parte tecnológica. Entonces, si nosotros vemos este primer punto del segmento del mercado, normalmente cuando nosotros estamos analizando nuestro negocio, normalmente no analizamos, o sea, no, muy poco consideramos al cliente, que es finalmente el que va a estar dispuesto a pagar o a comprarnos, en cuál es su vulnerabilidad o cuáles son sus capacidades. Lo que ha demostrado esta pandemia del COVID-19 es que los hábitos de consumo cambiaron, es que las formas de comprar cambiaron, es que los intereses también de las personas cambiaron y muy probablemente van a tender a cambiar en la medida en que esta pandemia continúe con esos picos que estamos viendo hoy en el mundo que están ocurriendo. Entonces, de este segmento de cliente hay 7 aspectos que yo considero importantes que ustedes deben empezar a primero identificar. Si no le han hecho en el ejercicio, traten de identificar esto que les voy a mostrar y traten de empezar a autoevaluarse, ¿sí? ¿Cómo deberían, primero, qué es lo que tienen que mirar? Vamos a tratar de enseñar aquí, de compartir con ustedes qué es lo que tienen que mirar y sobre eso que tienen que mirar, qué es lo que se deben preguntar, ¿sí? Y sobre eso que se deben preguntar, de qué manera entonces yo debo establecer ese camino hacia ese proceso de transformación de mi negocio para que mi negocio tenga en cuenta el riesgo existente, el riesgo también que se ha materializado en desastre. Muchos de nuestros negocios, ya sean nuestros o de los, digamos, de los familiares, de amigos, de conocidos, muchos de los negocios se fracasaron. Cientos de miles de empresas fracasaron. ¿Por qué? Porque nadie considera el tema del riesgo y menos de una pandemia dentro de su modelo de negocio. Entonces yo quiero enseñarles a ustedes acá, en cada uno de estos aspectos, cómo entonces empezar a trabajar el tema y poder de esa forma iniciar un proceso, primero de autoevaluación. Si yo me quiero transformar, quiero ser algo mejor, quiero ser un negocio mejor que el que era antes, ¿sí? Pues obviamente lo primero que tengo que preguntarme es, ¿cómo lo hacía antes? ¿Qué hacía antes? ¿De qué manera lo hacíamos? Y esos son estos primeros 7 puntos que yo les quiero mostrar. Pueden haber más, pero yo considero que estos 7 puntos que están acá son los primeros que debemos entonces evaluar para poder entonces avanzar hacia un proceso de transformación. El primero es el tipo de cliente a quien se ofrece el valor, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que debemos preguntarnos, que nos debemos hacer, perdón, está relacionado, lo vamos a ir viendo en 3 etapas, porque nosotros estamos, antes de la crisis éramos unos, ¿sí? En crisis somos otros, y la oportunidad que tenemos ahora con esta pandemia es cómo vamos a planificar la post-crisis. Entonces, cuando hablemos de la precrisis, quiero que ustedes se centren en cómo era su negocio antes de la crisis. Cuando hablemos de la crisis es cómo ese negocio enfrentó la crisis, ¿sí? Y en qué momento está de la crisis. Si todavía se está adaptando, todavía está respondiendo, o ya empieza un camino hacia la transformación del negocio y del modelo de negocio para llegar a un proceso de recuperación sostenible que ayude a superar la normalidad que generó la crisis. Porque hay una cuestión que todo mundo espera, como si eso fuera a ser real. Estamos en utopía. Todo mundo anhela o anhelamos volver a la normalidad antes de la crisis del COVID-19. O sea, volver a lo que éramos antes. Difícil. Ya el mundo no va a ser igual, ¿sí? Entonces, pensar que yo voy a transformar mi negocio para volver a ser lo que era antes de la crisis es volver al punto inicial que generó la crisis. Es decir, si yo voy a transformar mi modelo de negocio para recuperarme y llegar a lo que era antes, uno puede decir que se desaprovechó la oportunidad para avanzar y superar más allá de la normalidad. Lo que nosotros estamos promoviendo es
no pensemos en volver a la normalidad porque la normalidad ya no existe, eso se quedó en el pasado. Lo que tenemos que construir es una nueva realidad. Y sobre esa nueva realidad implica ser consciente, ¿sí?, sobre lo que significa el riesgo, e implica ser consciente sobre las capacidades humanas, financieras, económicas, el contexto social, político que hay. Pero esto se debe pensar anticipadamente, antes, y valga la redundancia, de que ocurran nuevas crisis. Entonces, lo primero que debemos hacer en este primer punto del segmento del mercado, que es un elemento, yo digo, clave, es preguntarnos para quién se creaba valor, cuáles eran nuestros clientes. Y ustedes ya pueden definir, era un mercado de grandes masas porque vendíamos tecnología, era un mercado de un nicho de mercado porque vendíamos un producto muy específico que solamente lo hacíamos nosotros, ¿cierto? ¿Para quién se creaba valor? Para los hombres, para las mujeres, para los niños, ¿sí? Para las multinacionales, ¿para quién creábamos ese valor? O sea, hacia a quién dirigíamos ese prestación de servicio. Ahora, cuando tú ya entiendes en la precrisis para quién creamos valor, ahora lo que tenemos que hacer, bueno, si ya somos conscientes para quién, vamos a analizar cómo se afectaron los clientes a quien se ofrecía el valor. Porque normalmente lo que estamos viendo es cómo nos afectamos nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el tema aquí es, como se trata de co-crear resiliencia, ¿sí? La resiliencia no se crea solita. O sea, el fin último de mi negocio es los clientes. Sin los clientes no puedo existir. Entonces, normalmente lo que uno piensa uno se evalúa cómo me afectó a mí en la crisis, pero nunca piensa en el cliente, en el que me compraba, ¿cierto? Entonces, aquí lo que tenemos que empezar es a identificar, primero, ¿para quién creamos valor? Y segundo, en crisis, ¿cómo se afectaron esos clientes a quien se ofrecía ese valor? Porque desde ese análisis vamos a establecer realmente y vamos a poder o no construir y poder reinventarnos para generar un nuevo valor y también, ¿por qué no?, dependiendo de si esos clientes se afectaron, se mantuvieron en el tiempo o se reinventaron, nosotros también tendríamos que reinventar nuestra propuesta de valor para ofrecer nuevos aspectos o nuevos productos a esos clientes, digamos, que se mantuvieron en la crisis o clientes nuevos que empiezan a surgir. Entonces, el primer espacio que debemos trabajar en el segmento de clientes es a quién ofrecíamos ese valor. El segundo punto que es importante valorar aquí es cuáles eran los segmentos del cliente más importantes. O sea, uno dentro de un negocio tiene diversos tipos de clientes, ¿cierto? Lo clave aquí es poder mirar cuáles de esos clientes eran los más rentables, eran los que finalmente nos compraban antes de la crisis, luego cómo se afectaron esos segmentos de clientes más importantes. Muchos de los clientes en la pandemia, muchos vieron reducido su poder adquisitivo, ya no podían comprar, porque muchas personas fueron, digamos, perdieron el trabajo y entonces ya su poder adquisitivo era menor, ¿sí? Entonces hay que identificar y valorar si queremos realmente transformar nuestro negocio en la pandemia, durante la pandemia, para seguir enfrentando la pandemia, pero proyectarnos a una recuperación que nos permita estar más fuertes frente no solamente a pandemia, sino ahora sumado al tema del cambio climático, sumado a las crisis políticas, sumados a las crisis ambientales, y ahora tenemos un grave problema, que es el problema que es la consecuencia del tema relacionado con los canales de suministro globales que se están viendo afectados, ¿sí? Entonces, eso nos implica, nos ayuda a poder determinar toda esa forma de pensar, cómo también esos segmentos de clientes se afectaron y si eran los más rentables o no. ¿Para qué? Para que en la postcrisis deberíamos entonces repensar, ¿vale la pena seguir ofreciendo la propuesta de valor a este segmento sabiendo que desapareció? ¿O tenemos que crear nuevos segmentos de clientes que nos van a permitir la rentabilidad de nuestro negocio? Y esto se hace en cualquier tipo de negocio.
El siguiente es mirar si las necesidades y las preocupaciones de los clientes cambiaron o no. Primero preguntarse eso, los hábitos, yo sé que muchos hábitos cambiaron en la crisis, ¿cierto? Por la precrisis, antes de la crisis, preguntarse entonces cuáles eran las necesidades de nuestros clientes, porque sobre eso nosotros apoyábamos y soportábamos lo que estábamos ofreciendo. En crisis, cómo se afectaron las necesidades y las preocupaciones de nuestros clientes para poder de esa manera reinventarnos y transformar los nuevos productos en función de las nuevas necesidades y las nuevas preocupaciones. El cuarto punto tiene que ver con el tipo de segmento de clientes, ¿sí? ¿Cuál era el tipo de segmento de clientes al que era dirigido nuestro producto, ¿sí? Y en crisis, ¿cómo se afectó el tipo de segmento para que en la poscrisis entonces podamos definir si tenemos que crear o abrir un nuevo segmento de clientes, ¿sí? O fortalecer el que ya existe. El quinto espacio, el quinto punto, tiene que ver con analizar si se afectó la interrelación entre el segmento de clientes. O sea, si había una interrelación, había una comunicación entre nuestros diferentes segmentos que ya teníamos establecidos, entonces preguntarnos qué tipo de interrelaciones teníamos o se establecían entre segmentos de clientes. En crisis, cómo se afectó esa interrelación, y en la poscrisis, entonces, cómo poder avanzar, ya sea en recuperar, ya sea en crear o mantener una interrelación entre los diferentes segmentos de clientes. Este tema del segmento de clientes es muy importante porque finalmente es hacia dónde nosotros dirigimos el producto. O sea, no es posible tener un negocio si nosotros no tenemos claro a quién va dirigido el negocio, si nosotros no caracterizamos adecuadamente a nuestros clientes. Y también si nosotros no sabemos dónde se ubican nuestros clientes. El sexto punto tiene que ver con la influencia del macroentorno del negocio, ¿no? Desde factores demográficos, por ejemplo, factores económicos, tecnológicos, políticos, legales, sociales, culturales y medioambientales. O sea, ¿cuáles eran los factores del macroentorno de esta globalización que hemos visto? Como muchos productos que venían provenientes de la China y que muchas de nuestras empresas o pequeños negocios dependían de esos insumos, de esa materia prima, pues muchos de nuestros negocios cerraron. O en este momento están viviendo el latigazo, ¿sí? Porque muy probablemente algunos tenían reservas, pero esas reservas de lo que provenía de China y de otros lugares del mundo, pues empezaron a acabar, y resulta que entra un colapso de las cadenas de suministro globales, y entonces implica que nosotros podamos entender nuestro pequeño negocio. Fíjense, puede ser el negocio más pequeño del mundo, cómo ese pequeño negocio se ve afectado por la influencia macroeconómica, política, social de ese entorno, ¿no? Entonces tenemos que analizarlo tanto en la precrisis cómo era esa relación, y eso nos permite, perdón, identificar qué tan dependientes éramos de eso, o qué tan dependientes somos, ¿cierto? Y poder identificar cuáles fueron los factores, porque es posible que no se hayan afectado todos los factores del macroentorno. Y sobre esa base construir entonces, iniciar el proceso de transformación. Si es que, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Hoy lo que estamos viendo y lo que se ha resumido con el tema del COVID-19 en el punto de vista de los negocios, es que la dependencia de economías muy lejanas y de cadenas de suministro globales, pues ha demostrado la fragilidad de las cadenas de suministro o de los negocios, perdón, en lo local. Entonces lo que se está viendo es que hay que empezar a fortalecer y empezar a crear cadenas de suministros regionales y cadenas de suministro locales que permitan, ¿sí? Generar redundancia, o sea, tener el plan A, el plan B, el plan C, para que cuando estas cadenas de suministro globales no puedan suministrar, tengamos entonces unas regionales o unas locales. Y algo que también está impulsando este tema y que debemos pensar es que muchos de esos cadenas de suministro locales van a ayudar a potenciar y a reactivar procesos, si hablamos de productos internos en los países, van a ayudar a generar o a dinamizar una economía local que se había desconectado, que se había perdido, porque estamos tan globalizados que ya dependíamos o dependemos mucho de que estos insumos y materias primas las hagan en otra parte. Y lo que nos está
nos estamos moviendo esto, nos debe mover también, es a valorar lo propio, ¿sí? Es a valorar lo hecho en casa, a valorar la parte también. No significa desconocer lo global, porque si desconocemos lo global estamos perdidos. Lo que estamos intentando mirar aquí es cómo vamos a establecer ese vínculo o esa reducción de la dependencia de mercados globales para poder continuar funcionando. Y esos son los elementos que la resiliencia trabaja. La resiliencia no trabaja trabaja en el fortalecimiento de la autonomía y no, la idea no generar dependencia, sino que seamos economías libres, economías que nos relacionemos, pero que tengamos la capacidad de poder afrontar las crisis y de esa manera salir adelante. Y el otro elemento también es como hay un macroentorno, ¿sí? El macroentorno, que es el global, el que estamos desconectados, pues también hay un microentorno del negocio, donde tenemos a los competidores, a los clientes, al canal de distribución, al proveedor y al público en general, ¿cierto? Ese microentorno que se vive en lo local, ¿sí? Que también ha sido afectado obviamente por el macroentorno, pero lo que les decía, esa oportunidad que tenemos hoy de volver otra vez la mirada a lo local, de fortalecer las economías de base, de fortalecer las economías locales, de crear cadenas de suministro locales, de potenciar procesos de generación de materias primas locales y menos dependientes, menos cada vez dependientes de lo global, pues eso de alguna manera permite avanzar. Entonces aquí también hay que empezar a identificar qué factores del microentorno influían en nuestra empresa, ¿sí? Cuáles eran los factores del microentorno que se vieron, digamos, que afectaron a nuestra empresa y cuáles son los factores del microentorno que debemos entonces fortalecer o cambiar. Eso es desde el punto de vista de segmentos del mercado. Cuando hablamos de la propuesta de valor, básicamente lo que estamos diciendo es la propuesta de valor es todo lo relacionado con los productos y servicios que ustedes ofrecen en un negocio, que satisfacen una necesidad, que cumplen un objetivo ya sea social, económico, lo que sea, ¿sí? Cualquier tipo de producto. Y estos valores, o sea, la propuesta de valor va en función de la novedad, el diseño, el rendimiento, si es personalizado, si es un trabajo hecho a mano, ¿sí? Si está en función de la marca, el estatus, ¿sí? O reducción de costos, reducción de riesgos, accesibilidad, comodidad. Entonces, dentro de la propuesta de valor, también tenemos 5 aspectos que quiero mencionarles a ustedes que nos van a permitir el poder avanzar hacia la reducción, digamos, primero de nuestras debilidades, pero aumentar nuestras capacidades. Entonces, la propuesta de valor es identifiquemos, hagamos un checklist, un listado de qué propuesta de valor es la que nosotros generamos, productos y servicios principales, productos y servicios secundarios, y empecemos entonces a valorar luego en la crisis cómo esos productos se han visto afectados para que sobre esa base y ese análisis podamos entonces determinar para la postcrisis, con el objetivo de crear una nueva realidad, ¿sí? Cómo vamos a mantener su valor o cómo vamos a crear nuevos valores en función de los hábitos, y esto está muy conectado con el punto anterior que tiene que ver con los clientes. El siguiente punto está relacionado básicamente con determinar si nuestra propuesta de valor solucionaba un problema o satisfacía una necesidad. Es decir, es mirar si nuestra propuesta de valor sigue satisfaciendo esas necesidades que al inicio identificamos antes del COVID-19. Porque si no lo está haciendo, pues, primero, identificar qué satisfacía. Segundo, en la crisis, mirar qué de todo eso que podíamos lograr ha cambiado para poder repensarnos si hay nuevos problemas, si han surgido nuevos problemas o nuevas oportunidades que nuestra propuesta de valor de alguna manera pueda cubrir. El siguiente punto tiene que ver con los productos y servicios ofrecidos, ¿sí? ¿Qué tipo de productos y servicios ofrecíamos antes de la crisis? Ver entonces cómo esos se afectaron, hacer un checklist también, y en la postcrisis mirar si realmente esos productos son viables o no. Muchas empresas se han visto hoy en una transformación tecnológica sin precedentes. Muchas se tuvieron que digitalizar rápidamente, o sea, la digitalización ya venía antes del COVID, pero se aceleró la digitalización. Y eso hace que, pues, nosotros tenemos que pensar ya dentro de nuestro modelo de negocio, mirar si realmente esos productos y servicios ofrecidos se siguen manteniendo o pasan por la posibilidad de poder establecer nuevos productos que permitan satisfacer necesidades que existen hoy. Otro elemento importante es ver la ventaja competitiva. O sea, si antes de la crisis nos compraban, ahora en esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿sí?
preguntarnos por qué nos compraban, ¿sí? Y no a la competencia. O sea, por qué nosotros teníamos una ventaja competitiva, qué nos hacía más importantes en el mercado, por qué íbamos los primeros. Pero resulta que eso hay que valorarlo para mirar si realmente los productos que ofrecíamos y nos hacían competitivos hoy realmente siguen siendo, para poder sobre esa base en la postcrisis planificar y transformar nuestro negocio desde una perspectiva mucho más integral. Y el quinto punto es nuestra propuesta de valor diferencial. ¿Qué era lo diferente de nuestra propuesta en relación con el resto? Es nuestra propuesta de hoy competitiva frente a lo que el mundo exige. ¿Qué tanto se afectó nuestra propuesta de valor? Es posible que no haya afectado. Si vemos los diversos sectores, el sector, por ejemplo, alimentos, digamos, se potenció, ¿sí? Se potenció bastante, el tema de salud también, pero, por ejemplo, el sector turístico fue uno de los mayores afectados, precisamente, y que yo sé que también aquí se ha trabajado, creo que ya se trabajó una jornada sobre el tema de las estrategias para recuperar el sector turístico. Y esto hace precisamente cuál es la propuesta diferencial hoy del sector turístico para competir en un mercado, ¿sí? Para competir en un contexto de pandemia y para poder garantizar yo diría, la seguridad, la bioseguridad de todos y para que este negocio finalmente sea sostenible. Entonces, son elementos que tenemos que empezar a pensar para avanzar. El tercer punto tiene que ver con los canales. Y los canales es la manera en cómo yo llevo, cómo vendo, cómo distribuyo básicamente mis productos y servicios, ¿sí? ¿Cómo le llega esto a los clientes, ¿sí? Que los clientes puedan adquirir, evaluar y acceder al servicio también postventa a través de un relacionamiento con los clientes. Y estos canales pueden ser directos, indirectos, pueden ser propios o pueden también ser a través de socios comerciales. Entonces, la pregunta es cómo eran nuestros canales de distribución, cómo se afectaron nuestros canales de distribución, por ejemplo, y en la postcrisis, cómo deben ser nuestros canales de distribución, ¿sí? Ustedes vieron y lo han vivido, por ejemplo, el tema de los alimentos, cómo el tema de los delivery se aumentó, ¿sí? Aumentó bastante en relación con antes de la crisis. Y esto hace finalmente que este proceso avance de manera importante y como también este sector empieza a generar una gran cantidad a dinamizar y a generar muchos empleos, ¿no? También canales de distribución, pero también los canales de comunicación. Hoy, un mundo más digital, ¿cierto? Nos permite entonces comunicarnos a través de diferentes formas. Hay que entonces identificar cuáles son esos canales, cuáles eran esos canales, si esos canales hoy sirven o no sirven y cómo se afectaron. Y sobre eso, entonces, de aquí en adelante, cómo vamos a usar esos canales para vender más. Los canales de venta, ¿sí? Hoy vemos que ya podemos colocar nuestras tiendas digitales completamente y poder tener bodegas de donde nosotros no necesariamente ya tenemos que tener un espacio físico. Entonces, hay que también valorar eso. ¿Cómo eran sus canales de venta antes de la crisis? ¿Cómo se afectaron y cómo deberían ser a futuro? El cuarto punto está relacionado con la eficiencia de los canales. O sea, una cosa es que yo pueda tener el canal, ¿sí? Y otra cosa es que sea eficiente en términos de distribución, en temas de venta y comercialización. Entonces, también es necesario evaluar bajo esos tres mismos aspectos que estamos viendo cómo era antes, cómo se afectó y cómo en la postcrisis puedo pensarme eso diferente. Desde el punto de vista de la rentabilidad también, ¿sí? Hemos visto ahora que esos canales, algunos de venta, pues no requieren tener un espacio físico, porque ya a través de la digitalización y la virtualidad se pueden mejorar, o a través de asociaciones clave con otros. Ahora vamos a ver el tema de las asociaciones clave porque son importantes. Es posible que yo me alíe con otro y entonces empiece a reducir costos que permita bajar costos, digamos, de funcionamiento, que permita bajar costos y ser también más competitivo en el mercado. Y bajo esas mismas tres premisas, ¿cómo vamos a evaluar cómo éramos antes, cómo nos afectó y cómo nos podemos transformar? El quinto punto tiene que ver con la relación con los clientes. Es un punto importantísimo que normalmente este es el que garantiza la fidelización con el cliente, con el que vende, ¿sí? Y estos son elementos, yo digo, que son fundamentales para poder avanzar. Entonces, dentro de eso, básicamente es establecer o identificar cuál es el tipo de relación con nuestros clientes, si es una relación directa, una relación constante, una relación
yo digo, a través de, usando los diferentes medios, evaluar esas capacidades que cada uno tiene, cómo era, cómo se afecta y cómo se avanza hacia construir una transformación. La estrategia de captación de clientes, cómo captábamos clientes, era a través de un intermediario, era directamente, los costos que eso implica, ¿sí? Entonces eso hay que analizarlo en la precrisis, en la crisis y en la poscrisis. Y además de eso, de los clientes, ¿cuáles son las estrategias para fidelizar? Habían promociones, era una llamada constante, mails, bueno, a través de diferentes aspectos que permiten fidelizar a los clientes. Garantías, por ejemplo, que hacen que los clientes siempre le compren a uno y no le compren a la competencia. Todos esos elementos son los que nosotros tenemos que evaluar para poder transformar nuestro negocio y hacerlo más resiliente. Tipos de motivación por los clientes, por la marca. ¿Por qué usan nuestra marca? Sí, eso es importante. ¿Qué diferencia nuestra marca con respecto a otra marca? Es lo que también tenemos que evaluar. Y el quinto aspecto es técnicas de estimulación de ventas, si esas técnicas todavía siguen sirviendo. Si ya es, por ejemplo, las técnicas asociadas tenemos directamente, o si esas técnicas están asociadas ya al uso de los componentes digitales, ¿cierto? O a través de muestras o a través de participación en ferias. Bueno, una serie de procesos que hoy nos hacen precisamente identificar cuáles serían esas acciones que nos deben ayudar a transformar nuestro negocio. En el quinto punto, que son las fuentes de ingreso. Aquí yo básicamente voy a decir que la fuente de ingreso es ese resultado del flujo de caja, de a través de qué entran nuestros recursos, a través de alquiler, a través de venta directa, a través de suscripciones, ¿sí? A través de subastas, de negociaciones, dependiendo del volumen. Y eso implica entonces el poder determinar en relación a la modalidad de pago por los clientes. Hoy ya estamos usando muy poco dinero efectivo y se usa mucho la comercialización en términos de por ejemplo, pago con tarjetas de crédito, ¿no? Modalidad de pago. Entonces, esto esto ayuda a avanzar hacia un proceso de transformación. Entonces, hay que evaluar cómo era antes, cómo nos afectó y si realmente hacia el proceso de transformación nosotros vamos a adquirir una nueva manera de relacionarnos desde el punto de vista de los pagos. Los tipos de fuentes de ingreso. ¿Qué tipo de ingresos teníamos? ¿Eran ingresos directos? ¿Eran ingresos a través de alquiler, por ejemplo? ¿Eran ingresos a través de, por ejemplo, de suscripción, que también ahora se ve mucho el tema de las suscripciones, ¿sí? O de un pago directo? Entonces también eso hay que valorarlo. Desde el punto de vista del margen de ganancias, es si realmente eso daba ganancias o no. Esta es la oportunidad para poder identificar realmente cuáles son nuestras propuestas mucho más eficientes para decir, vamos a recuperarlas o vamos a impulsarlas o realmente vamos a crear una nueva propuesta de valor que me ayuda a garantizar desde el punto de vista de rentabilidad mayores recursos. Y luego, los criterios de fijación de precios también, los precios en función de qué. Entonces, por eso es importante mirar el punto arriba. El macro, ¿sí? El macroentorno o el microentorno, ¿están en función de qué? Del poder adquirir elementos importados, ¿cierto? Del costo, de lo que cuesta algo en la China o del valor del dólar. Eso depende también de una serie de análisis que uno tiene que hacer para poder fijar precios. Precios que sean competitivos realmente en el mercado y en función también del segmento de clientes. El sexto punto tiene que ver específicamente con los recursos clave. O sea, los recursos clave aquí son fundamentales porque son los que permiten que esto de alguna manera se dinamice y hayan propuestas sólidas y duraderas en función de los recursos intelectuales, humanos, económicos, entre muchos otros, que hacen parte de esto. Entonces, primero identificar los recursos clave, muchos de los recursos que teníamos actualmente antes de la crisis, pues infortunadamente muchas empresas quebraron y tuvieron que despedir a muchas personas, ¿cierto? Hoy, ¿con qué contamos? Esa es la pregunta. ¿De qué manera se vieron afectados los recursos financieros, económicos, los recursos físicos, los recursos humanos, ¿cierto? Y eso nos permite avanzar hacia entender un poco más el asunto. Y lo otro es el origen de los recursos clave, ¿sí? ¿De dónde venían? ¿Venían de la China? ¿Eran de aquí de un mercado local? ¿Dependíamos de eso? Entonces, esta reflexión también es importante tenerla en cuenta para poder planificar nuestro negocio, sea lo que usted venda, sea lo que produzca,
Bueno, y esos recursos claves, ¿cómo los vamos a garantizar para que funcione nuestra empresa? Y el tercero es los recursos más importantes y costosos, para mirar si realmente hoy vale la pena seguir invirtiendo en algo costoso o hacer una reingeniería para poder entonces invertir en elementos de bajo costo, pero que pueden ofertar muy probablemente mejores, digamos, la misma, el mismo servicio, o poder también generar un proceso de cambio. El séptimo punto tiene que ver con las actividades clave. Y las actividades clave son todos los elementos que nosotros necesitamos hacer para que el negocio funcione, ¿sí? Ofrecer una propuesta de valor al mercado que nos permite garantizar la sostenibilidad y la rentabilidad de la empresa, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la producción, la resolución de problemas y las plataformas que podamos establecer. Tipo de actividades clave requerida por la propuesta de valor, ¿cuáles son? Haga un listado completo por cada una de sus propuestas de valor, por cada bien y servicio. Usted debería estar haciendo esto para poder entonces al final priorizar sobre eso y sobre esa base poder identificar qué fue lo que se afectó, qué fue lo que se perdió y finalmente hacer un proceso de cambio o de reingeniería del proceso. Las actividades clave en relación con los clientes también. Si esas actividades clave en relación con los clientes se pueden continuar haciendo o tienen que cambiar de alguna manera, pues también son elementos que nos permiten establecer esa autoevaluación que nos va a permitir poder priorizar dentro de todas las actividades cuáles son las más importantes en función del segmento de clientes, en función de los canales también de distribución y de los recursos clave que yo tengo. El octavo punto tiene que ver con las asociaciones clave, y esto es importante, esto es importantísimo. Las asociaciones clave están relacionadas con esa oportunidad que uno tiene precisamente para poder, poder funcionar. Y las asociaciones clave puede ser con otra empresa, puede ser asociaciones clave con productores, puede ser asociaciones clave hasta con los mismos clientes, asociaciones clave que me permitan saber que yo tengo un soporte desde el punto de vista logístico, por ejemplo, que va a permitir que la propuesta de valor le llegue a un determinado segmento de clientes en un determinado lugar, o asociaciones claves desde el punto de vista de la inversión que va a desarrollar, o asociaciones claves que me permitan estar al lado de una gran marca, que me permita a mí entonces potenciarme, catapultarme hacia vender más. Entonces, estos elementos son los que también debemos ver dentro de este proceso. Principales proveedores, fundamental. Si los proveedores están en la China, si están aquí localmente, pues nos permiten determinar cómo esos proveedores están en la crisis, cómo se afectaron en la crisis y cómo en la postcrisis yo puedo cambiarlos o hacer un plan A, un plan B, un plan C que me permita a mí tener redundancia. Y las actividades claras realizadas por los socios, o sea, cada socio, cómo se veía dentro de este modelo de negocio y si eso todavía se puede mantener, se puede seguir haciendo o no. En la medida en que nosotros conozcamos bien el negocio, pues de esa manera y podamos establecer cuáles fueron las afectaciones, de esa manera podemos avanzar hacia el entendimiento y la reingeniería del negocio. Y finalmente, viene la estructura de costos, que pueden ser costos fijos, ¿cierto? Y que está en función de aspectos relacionados específicamente con la propuesta de valor, de lo que cuestan las actividades, de lo que cuestan los recursos clave, y eso tiene que ver específicamente con los principales costos fijos y variables, y eso usted tiene que establecerlo en relación de cómo eran esos costos antes de la crisis, cada una de la propuesta de valor, cómo se afectaron, y cómo en la postcrisis entonces ustedes podrían plantear nuevos costos fijos y variables, porque eso va a depender, digamos, la rentabilidad de su negocio, ¿sí? Y la permanencia de su negocio. Si son más los costos de producción, pues obviamente su negocio es inviable. Recursos claves más costosos también. Hoy estamos viendo que a raíz de la pandemia se han generado muchos problemas de llegada de insumos, ¿cierto? Y entonces también hay que evaluar en cada uno de los aspectos relacionados con recursos y actividades, y específicamente en los recursos, cuáles son más costosos, y poder evaluar si realmente en esta nueva realidad ustedes van a continuar con eso mismo o tienen que hacer una reingeniería que permitan un proceso de transformación hacia bajar costos, ¿cierto? Porque muy probablemente son costosos porque
porque no van a llegar o porque se van a demorar en llegar. Hoy, por ejemplo, los vehículos están muy costosos porque no hay prácticamente en el mercado, relacionado precisamente porque las cadenas globales de suministro no están siendo tan eficientes como lo eran antes. Y finalmente, tenemos las actividades claves más costosas también, así como los recursos, perdón, se tienen que analizar las actividades claves más costosas para poder finalmente ustedes lograr, ¿sí?, recuperar el negocio con mayor eficiencia y poder de alguna manera establecer un vínculo que yo considero clave en relación costo-beneficio, ¿no? Relación costo-beneficio. Todo esto que hemos visto hasta acá nos permite entonces ver cómo desde una perspectiva integral, basados en este modelo Canvas, ¿sí?, y basados en un análisis juicioso de cada uno de los 9 aspectos, de preguntarnos cómo era antes de la crisis, qué se afectó en la crisis y cómo nos vamos a preparar para la crisis, es lo que nos va a ayudar a aportar a crear resiliencia en los negocios. Eso es lo que yo quería compartirles para el día de hoy. Espero haya sido de utilidad y espero las preguntas que puedan haber surgido de este proceso. Gracias. No, muchas gracias. Y qué interesante, y ahí un poco me tomo de lo que menciona Fernando, que dice, claro, permite visualizar de manera integral cómo estas cajas que están disponibles, cómo estos lienzos que están disponibles para que todos nosotros podamos utilizarlos y basarnos en ello para ir analizando cada cajita de este Canvas, cómo desde la mirada con la resiliencia y cómo el tema de verlo desde un punto de vista con proyección de futuro, como dice Fernando, incluyendo los temas de riesgo. Qué interesante. Y también cuando tú mencionas esto de una de las cajitas hoy día clave, que es el tema de las asociaciones, cómo efectivamente esto de la resiliencia pueden hacer en lo individual, que puede ser el ejercicio que está haciendo la organización bajo este mismo Canvas, pero cómo realmente puede llegar a agregar valor cuando lo ven colectivo también, en la misma resiliencia que puede darse en una asociación. Y quizás ahí preguntarte, ¿por qué entonces los emprendimientos, las empresas, los negocios debiesen atreverse? Y a su vez en la misma pregunta un poco, ¿por dónde se puede empezar? Pues fíjate, el mundo cambió. Entonces, lo primero que el mundo de hoy no es el mundo antes del COVID-19, ¿sí? Lo que ha develado la pandemia es unas grandes fragilidades económicas de salubridad pública, pero también ha develado, yo diría, un gran interés por los seres humanos y por las personas a raíz precisamente de la sensibilidad que nos ha generado el poder empezar a generar procesos de cambio. O sea, nos debemos convertir en agentes de cambio y si nosotros no nos transformamos, pues difícilmente vamos a poder enfrentar de manera eficiente lo que viene. Hay Michael Porter, que es un economista muy reconocido, que habla sobre el valor compartido, dice que y por eso yo hablo mucho de las cadenas de suministro, ¿sí?, las cadenas logísticas, que la competencia en el futuro, yo digo ya, ahora, eso lo escribió hace unos años, pero ese futuro es hoy, o sea, el presente. La competencia no se da entre empresa y empresa ya, sino entre cadena de suministro y cadena de suministro. Y lo que estamos viendo es que en esa cadena de suministro hay una dependencia tal que si un elemento de la cadena falla, el resto termina colapsado, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante avanzar en esto y poder que atrevernos a dar el salto? Porque el mundo cambió, porque tenemos una oportunidad bastante importante para fortalecer nuestros procesos, de crear capacidades para enfrentar grandes crisis, porque el tiempo que teníamos para hacerlo, que era el 2100, ya no es al 2100, sino que es al 2040, y si no empezamos desde ahora, pues nosotros los que estamos esta generación somos corresponsables de lo que le vamos a dejar a la generación que viene detrás de nosotros, ¿sí? Entonces pienso que es una oportunidad para el cambio y yo pienso que este ejercicio colaborativo, que es lo que CoCreamos está impulsando, me parece que es la oportunidad para analizarse el modelo de negocio individual,
pero ese modelo de negocio también tiene que mirarse en lo colectivo, es en las relaciones que tiene uno con el resto de modelos de negocio, porque ya no somos islas, estamos conectados, ¿sí? Estamos conectados por toda parte. En la medida que somos conscientes que estamos conectados y analicemos la fragilidad de esas conexiones, ahí está, digamos, el secreto para decir si esa conexión no funciona, la creación de resiliencia es que voy a crear otra conexión que funcione. O sea, redundancia, ¿sí? Redundancia es tener el plan A, el plan B, el plan C, para que si falla una cuerda, funcione la otra. O sea, es fortalecer el músculo de la resiliencia, como si el músculo de la resiliencia fuera un músculo que tiene muchas fibras. Si una se rompe, pues las otras van a continuar funcionando. No significa que no vamos a afectar. Lo que pasa es que la afectación va a ser menor y vamos a poder salir adelante de manera positiva. Sí, no, interesante. Y además también en la caja del tema de los ingresos, cómo también esto pega en los ingresos, en los gastos, cómo también incluso esa misma tejido, como ese puente que estás mencionando tú, también la misma economía colaborativa puede ayudar en ahorros. Entonces, para eso también es importante el tema de ya no pensar que se está en una isla. Y el concepto del valor compartido también te promueve el hecho de pensar, bueno, si llego a un territorio, si llego a un espacio, ¿qué voy a contribuir también en él? Ahí también hay conceptos bien interesantes. Ya ves, levantaste la mano. Sí, 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 Henry, de verdad que interesante tu propuesta y sobre todo cómo vienes trabajando ese tema tan relevante y más aún en estos tiempos. Me encanta esto de haber visto el Canvas de Osterwalder. Es una herramienta bastante potente, conocida en el mundo de los emprendedores, de los negocios, pero esta capa que le agregas, ¿no? De ver esta herramienta con unos ojos distintos, a ponerse un lente distinto de la resiliencia, me parece muy potente. Sin embargo, yo creo que, digamos, una cosa es estar, digamos, viendo como espectador y otra cosa es estar encima del auto manejando, ¿no? Cuando ya tú conduces un auto, estás a velocidad, estás conduciendo, te tienes que tomar decisiones, tienes que comenzar a hacer cosas y quizás ahí requiera de repente un acompañamiento a los emprendedores, un acompañamiento a a estas personas que están involucradas en este proceso de haber recibido este golpe de cambio de las expectativas del mercado, las necesidades, ¿no? ¿Cómo ves tú esta parte, ¿no? de llevar estos conceptos a la práctica? ¿Qué dificultades te has encontrado? ¿Cómo podemos de repente hacer que esto tenga, o sea, esta gran idea que tú estás proponiendo tenga mayor impacto, ¿no? Para que pueda llegar a más personas y puedan incorporarlo en el día a día y sean conductores con esta visión de resiliencia, ¿no? Creo que el detalle está en la mentalidad del emprendedor, pero eso es una percepción personal, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. Me parece clave. Primero tenemos que tener un cambio de enfoque de cómo vemos el riesgo. Y desde ahí donde nosotros estamos intentando trabajar con los empresarios para darles a entender que los riesgos no solamente suceden al interior de las empresas, sino que los riesgos también están asociados a lo que sucede en el entorno. Por eso en el video que yo les coloqué, Riesgol y Riciola, hablamos de que las empresas pueden terminar hervidas. Y esto lo hacemos básicamente con una analogía. Yo no sé si ustedes han escuchado la analogía de la rana hervida, ¿sí? La analogía de la rana hervida o la fábula de la rana hervida es que se encuentra una rana en una cazuela, en una olla llena de agua que está sobre una estufa, un fogón, y a la cual se le aumenta la temperatura, los grados de temperatura, y entonces el agua empieza a calentarse y la rana tiene la capacidad biológica digamos, de soportar y adecuarse a esa condición, ¿no? Entonces ella siente un poquito de calor y entonces ella se adecua para no saltar. Y van subiendo la temperatura y ella se va adecuando, pero llega un momento en que la rana tiene tanto calor y ya siente el peligro, que ya cuando desea saltar ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya todas sus energías las ha enfocado en regular su propia temperatura interna. Y entonces a la hora de saltar ya no lo puede hacer porque no tiene fuerzas. Y eso es lo que le pasa a muchas de las empresas, que normalmente están y los emprendimientos, están en lugares, en entornos donde hay una temperatura social, económica, política, que está a punto de ebullición, pero no la vemos porque estamos desconectados del mundo. Entonces, lo primero que nosotros hemos intentado hacer es el poder decir al empresario, tenemos que empezar a ver el entorno, usted no puede desconectarse de la realidad del territorio. Y nosotros desconectamos, hoy estamos en un mundo global.
En ese mundo global, el cambio climático, la pandemia, nos está haciendo ver de que tenemos que pensar de manera colaborativa, porque el problema no es para mí solamente, sino es entre todos. Entonces, lo primero es un cambio de enfoque de cómo vemos el riesgo. Hemos hecho un apostolado fuertemente para decirle a la empresa que tenemos que empezar a trabajar. Y el mismo Michael Porter lo dice, del riesgo compartido a un valor compartido, del riesgo que todos compartimos, del riesgo que creamos, del riesgo que generamos, del riesgo que no reducimos, a un valor compartido. ¿Cuánto pones tú? ¿Cuánto pone él? ¿Cuánto pone el otro? Porque estamos en una misma nave espacial que se llama planeta Tierra, que si no hacemos nada se va a terminar de hundir, o se va a terminar de hervir, vamos a quedar hervidos todos si no hacemos absolutamente nada. Entonces, lo primero es tener un enfoque conceptual claro de que el riesgo no hay que seguirlo negando, ¿sí? Ni ser indiferentes, hay que una actitud de cambio. Y segundo es el poder usar esta herramienta del Canvas como un instrumento conocido, que es conocido, para entrar en un mundo desconocido o una dimensión desconocida que nos permita empezar a ver cada componente del negocio para colocarnos las gafas del riesgo, para no verlo simplemente como un problema, sino como una oportunidad para fortalecernos internamente y garantizar los negocios, garantizar la vida, garantizar la seguridad, o sea, como una oportunidad de cambio. Esos serían como o sea, tenemos una herramienta que es el Canva, que es algo conocido. Lo desconocido es el tema del riesgo en términos de cómo nos va a afectar. Por eso es importante que los empresarios estén muy enfocados con el tema del cambio climático, lo que está pasando con la pandemia, que tengan la oportunidad de establecer escenarios. ¿Qué pasa si esta pandemia sigue más adelante? ¿Qué pasa si cierran mañana, si cierran dentro de un mes? ¿Qué va a pasar con mis proveedores? O sea, esa pandemia llegó para quedarse, el cambio climático está, así que tenemos todos los elementos que nos deben de alguna manera impulsar hacia poder hacer algo, ¿no? Ese es un poco, para llevarlo a la práctica lo hemos hecho en Centroamérica, haciendo un ejercicio con empresarios para que entiendan que están en un entorno social, político, económico que está hirviendo, que tenemos que hacer algo. Lo hemos hecho en México, creando, por ejemplo, herramientas para analizar la vulnerabilidad y fortalecer capacidades desde aspectos, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de bioseguridad, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. O sea, ¿cómo vemos esto como una oportunidad para hacernos más fuertes? No, buenísimo. De hecho, ya le estoy viendo como la cara a Yavet, que ya me imagino que está ahí, pensando, de seguro usted ya se va a armar una conversación, ¿o no? Ya tenemos agenda de trabajo en este tema. Ya tienen agenda de trabajo. Ya tenemos que comenzar a armar, a organizar al grupo de emprendedores que existe en la red de Cocreamos y una vez que estén organizados poder, digamos, ofrecerle este acompañamiento, esta formación, este cambio de mentalidad. Sobre todo creo que es un cambio de mentalidad, porque la herramienta está, hay muchos libros, textos sobre estas herramientas, claro. Lo que no hay este proceso de cambiar de mentalidad y ver, como tú dices, tener conciencia sin llegar al extremo de asustarse, o sea, no mirar el riesgo como algo que te va a paralizar o tener el miedo como algo que te paraliza, sino es esa sensación como algo que te impulsa a hacer cosas, ¿no? Como para prevenir. Ok, interesante. No, muy interesante y un poco lo que va diciendo Yavet y que conecta es esto que mencionabas tú, o sea, es una mejor manera de organizar nuestros propios pensamientos, nuestros propios miedos, nuestros propios amenazas y cómo esos riesgos, si nos vamos anticipando, puede que algunos de verdad, o sea, vamos a tener que esa manera de hacer, de pensar, de poner en colectivo, de compartirlo, finalmente va dejando semillas de resiliencia que luego cuando la pones en común automáticamente va a generar mayor valor. Y esa forma de entenderlo es algo que, bueno, para algo estamos aquí haciendo también Cocreamos, para algo con varios también ahí junto con Nicole que también está aquí, estamos siendo sembradores un poco de ese pensamiento, o por lo menos esa reflexión, que es muy importante cada vez más. Así que, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Jesús, aprovecho de tomarme lo que pedí ahí, que él dijo, bueno, que le ha gustado mucho y que si se puede compartir la presentación, si se puede ver, yo ya desde ya
y de hecho con el sí de Henry estamos muy tranquilos también con ello, porque sabemos que él está co-creando aquí. Y adicionalmente también decirles que ahí en la misma página, ahí lo puse en el chat, se pueden inscribir y suscribir a lo que es recibir después actualizaciones, para que no se queden fuera de nada. Y ahí les vamos a ir avisando cuando ya estén todos los videos arriba. Ya hay videos del año pasado que también pueden ir mirando y bajando, y se van a dar cuenta que aquí hay un hilo conductor que por algo estamos conversando, y por eso sostenemos este espacio, estos co-creadores, y qué alegría ahora que Henry es uno más de ellos también. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta, alguien quiere hacer algún otro comentario, que nos quedan unos minutitos ahí que nos autorregalamos. Hola Henry, quería darte las gracias. Hola. Mi nombre es Nicole, María Nicole Domancha. Yo soy la Nicole que mencionaba Nicole. Julia. Y te agradezco por esta mirada integral de hacernos reflexionar con respecto a la resiliencia, porque es la base de la colaboración. Sin ella no tendría sentido la colaboración, porque no, de dónde emerge y hacia dónde va. Entonces, en esta interrelación y de las charlas que estamos recién partiendo en este Co-Creamos, te invito y invitamos a todos los que están escuchando a seguir participando de este evento de co-creación, porque realmente parte de lo que nos inspira en este proceso de resiliencia que estamos viviendo como humanidad es lo que estamos recolectando en estos encuentros. Hacer estos espacios justamente el espacio de reflexión, de encuentro, pero sobre todo llevarlo a la concreción de las ideas, ¿cierto? Así que muchas gracias, Henry. Gracias a ti, Nicole, muchas gracias. Muy amable. No se escucha, Julia. Sí, ahí estoy. Dejarlos también invitados, porque esto continúa. Este es un poco también el inicio de cosas. Estoy súper encantada de que Henry haya aceptado esta invitación, que es una invitación más bien desde lugares que uno dice, bueno, ya estamos en esto, bueno, si nos queda co-crear, si en el fondo si nos queda compartir, si nos queda generar en compartido, esto que estamos haciendo ya es valor compartido, porque hay contenido que va a quedar para ser compartido, para ser democratizado de cierta manera, o sea, todas las personas pueden tener acceso a ello. Y bueno, un poco también ir viendo cómo seguimos sosteniendo esto, que es un poco el anhelo hacia el 2022, y ya, como tú decías, esto parece a veces ciencia ficción, me parece que estuviéramos como en una cosa muy extraña, pero bueno, retomar esto y tomarnos desde aquí con mucha fuerza, para poder seguir en esta ciencia ficción que a veces está pasando. Y les voy a compartir aquí lo que viene, para que se vayan apuntando, ya que también me permitieron aquí, hoy parece que me quedé pegada. ¿Volví? Sí, volví. Viene, esto es lo que hoy día estamos viviendo, esto está así, siendo co-creado de manera colectiva, que ha sido lo maravilloso. Vimos todo esto de transformación de modelos de negocio. Viene mañana un conversatorio de territorio, sustentabilidad, ecohábitat, regenerativo, bioconstrucción, para lo cual aquí está Mari Nicole Domach, ahora lo digo completo, con todas sus letras. Mañana también entrevista Consumo Responsable. Ahí tú hablabas del Black Friday, que ha hecho también que nosotros modifiquemos nuestra forma de consumir en términos digitales, pero también hay una reflexión del Green Friday que está llevando a cabo e impulsando Cucupú desde Bogotá. Y vamos también a tener mañana eso. Y bueno, todo un taller de trabajando y disfrutando, no más sufrimiento en el trabajo, nos va a compartir ahí Luis Tamayo. Y el 2, conversatorio del metaverso, abriendo esta caja de Pandora. Son los más cercanos. Después también van a venir otros temas el día 3, y el plenario completo, que es volver a reunirnos y tener reflexiones el día sábado 4, todos juntos.
Así que... Solo agregar, ¿no?, una pequeña aclaración con respecto a la hora, ¿no? En la página web sí, sí. todo está fijado en hora de la zona horaria de Lima, Quito y Bogotá, que es Sí. la zona horaria que compartimos. Entonces, si te conectas desde Santiago de Chile, le sumas 2 horas más, ¿no? Entonces, y si estás desde Costa Rica, Centroamérica, es 1 hora menos, y si estás desde Europa, son 6 horas adicionales. Bueno, entonces, igual, conéctese a nuestras redes sociales y seguimos en contacto. No sé si Jesús, te vi Sí, levantando algo la nos quiere mano. decir Jesús. Estás con el micro Estás apagado, muteado. Jesús. Tienes que desmutearte. Ya, ok. Ahí estamos. Buenos días. Mira, yo estoy, creo que es mi primera participación en este evento y me parece súper interesante por ejemplo, lo que se ha compartido hoy día. Mucho se habla de resiliencia, pero no, que es la capacidad de adaptarse a los nuevos retos, etcétera, etcétera. Pero hoy día, por ejemplo, esta conversación, esta presentación ha sido súper interesante porque muestra un poquito más allá de no solamente adaptarse a los cambios, ¿no? Que, o sea, mucho se habla de resiliencia, ya que hay que adaptarse a los cambios, sino que también hay que estar un paso más adelante, ¿no? Para no sufrir otra vez. Si hay un cambio, como ha pasado ahora con la pandemia, y otra vez vamos a caer en lo mismo, ¿no? Porque simplemente nos hemos adaptado, pero no nos hemos preparado para futuros eventualidades que podrían pasar. Entonces, probablemente las empresas grandes con recursos económicos contratan consultores y pueden estar quizás un poco más preparados, pero los emprendedores pequeños, quizás no. Entonces, este tipo de capacitaciones o conversatorios me parecen súper interesantes y quizás mover más, promocionar más en las redes sociales para que más gente se vaya uniendo a estas conversaciones desde sus puntos, de donde estén, para que puedan ir enfrentando estos nuevos retos, ¿no? No, perfecto. O sea, desde ya absolutamente invitado, y para el día sábado también esta misma reflexión que tú estás haciendo, porque el solo hecho de ponerse a co-crear y el solo hecho de colaborar también genera tensión. Y esa tensión se genera, y esa tensión hay aprendizaje, de los cuales ahí bastante queremos conversar el día sábado, porque automáticamente, y digo el sábado porque es como el plenario que vamos a tener después de toda esta semana. Entonces, cuando nos sumergimos también en actividades como esta, automáticamente estamos también sembrando nuestra propia resiliencia, de cierta manera, porque vamos a tener fricciones, porque vamos a decir, oye, pero estamos en una organización, estamos de manera muy plana, ya, pero ¿quién es el jefe? ¿Quién dice qué hacer? No, fíjate, acá, y así fue autogestionado este Co-Creamos, fue como, ok, yo quiero participar, ok, entonces si vamos a participar, tú lo tomas y cierras el círculo, vamos a acompañarnos, lo vamos a hacer en colectivo, pero cada cual también va teniendo esta corresponsabilidad, que fue un poco también lo que mencionaba Henry. Entonces eso ya nos activa y nos va empujando a casi como cuando se habla de gobernanza, pero también lo primero es gobernarnos nosotros mismos, con nuestras luces, con nuestras sombras, con todo. Entonces ese es un desafío colectivo y que importante es ponerlo en común. Y gracias por tu comentario, Jesús, y absolutamente invitado, y qué alegría tenerte acá. Y por supuesto que hay que multiplicar, así que en tus redes, en todo donde tú quieras multiplicar, invita a todos quienes tú quieras. Todos son muy bienvenidos. Gracias. Jesús, ¿desde dónde te conectas? Desde Lima, de Perú. Perfecto. Estamos juntos en Lima. Ah, chévere. Sí. Sí, yo vivo en Lima, pero tengo un pequeño emprendimiento en la selva, ¿no? Qué bien, espero que estén bien, que hayan superado lo del terremoto. Está un poco fuerte. Ah, no, sí, pero esto fue en el norte. Yo estoy en la parte de Madre de Dios, por Tambopata. Ok, Selva Sur. Perfecto. Sí, sí. Bien, bienvenido. He visto que han compartido, Henry, en el chat. Hay un enlace y he visto que están unos textos increíbles, ¿eh? Son los libros pues son 4 libros. El libro de Territorios Resilientes, bueno, está más enfocado a Colombia, pero puede servir para América Latina igual. Está el libro de La resiliencia es para la vida.
O sea, pensando un poco en lo que dice Jesús, o sea, no es solamente un tema de adaptación, ahí está todo el modelo de pensamiento en relación con la resiliencia para la vida y no solo para el desastre. Está también el libro de resiliencia, la clave del nuevo liderazgo del siglo XXI. Ahí les puse la versión de 2020, que es la segunda versión que hicimos en el año 2020, y el libro de negocios resilientes, que de alguna manera sustenta todo esto que hemos hablado acá. Así que es para que lo puedan tener, lo puedan compartir, lo puedan leer, ahora nos podamos reencontrar para debatir sobre esos conceptos. Ahí nos estamos atreviendo a decir cosas, ¿no? Es una provocación para hablar, para profundizar en el concepto de resiliencia. Justo lo que te iba a consultar, Henry, entonces lo puedo poner en la página web, un link ahí para que lo puedan... Claro que sí. ¡Ay, qué fantástico! Esto es valor compartido. Genial. Gracias por el excelente regalo. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, en WeShare lo que hemos hecho algunas veces es el lee y pasa. En este caso puede ser digital. Entonces hacíamos el lee y pasa y poníamos un libro a disposición que después iba rotando cada 2 semanas, lo hacíamos en presencial, y cada 2 semanas, cada mes, nos reuníamos a conversar sobre las visiones que tenía cada uno de ese libro. Y ahí surgían cosas bien interesantes también, porque cuando tú tienes el libro, de repente dices, ya, lo voy a seguir leyendo, pero no tienes la conciencia de que hay otro que está y otra que puede estar esperando que tú entregues ese libro. Entonces te quedas con el libro por más tiempo y eso daña la cadena. Y entonces no lo tienes tan así. Y por otro lado, cuando te vas a reunir con la otra persona, como que también te puedes omitir algún proceso importante de ese proceso de entrega de ese libro, como ir pasando esa cadena. Entonces son cosas que al final nos terminan desafiando y nos hacen también, nuestros propios actos, nos hacen que nosotros mismos nos observemos y que nos observen otros. Así que bueno, gracias por tu generosidad, por compartir estos textos, desde ya quedan en la biblioteca ahí, que bien ya ves. Y bueno, nada, esto sigue mañana, sigue pasado mañana, el viernes, y bueno, y el sábado esa reunión de plenario. Y bueno, eso, gracias. ¿Cierto, Giovanna, también ahí, que está aquí? Encantada, Julia. Excelente siempre la presentación del ingeniero Henry Peralta. Nuevamente, muchísimas gracias a todo el equipo de Co-Creamos. Esta ha sido una experiencia maravillosa y esperamos seguir co-creando porque el aprendizaje es muy grande. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Genial. Nos queda nada, Walter, porque estamos súper pasados, pero te vamos a dejar, si levantaste la mano y ok, te vamos a dar unos minutos. ¿Qué es lo que nos quieres comentar? Algo que le quieras comentar a Henry, por favor. Ah, no tiene sonido. Buenos días para todos, sí, muchas gracias. Acá ya es buenas tardes, en otros lugares también buenas noches, pero muchas gracias, Walter. ¿De dónde nos escribes? Wilmer Prieto. Wilmer, perdón. Ok. Desde que hay dificultades. No tiene sonido, pero bueno. Sí. Pero igual, nos vemos mañana, entonces, invitarla a Wilmer. Nos vemos mañana. Si nos dice buenos días, quería saber de dónde estaba, pero bueno. Bueno, Wilmer, va a seguir toda esta semana, así que te esperamos a ti y a todos los demás, y bueno, vamos a continuar con el Co-Creamos mañana y todos estos días. Y muchísimas gracias, Henry y Muchas gracias a ustedes. Giovanna. Cuídense. Un abrazo. Gracias, hasta Chao. pronto. Que estén bien. Gracias, Henry. Chao, chao.